nosotros, Alma le diría que si nos quería aterrorizar, lo consiguió plenamente, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Me da alguna. Bueno, yo iba a traer una presentación, pero me olvidé de la máquina, así que vamos a tratar igual de hacerlo lo mejor posible. Bueno, esto desde el punto de vista económico, hay un contrato, por lo tanto podemos decir que es un negocio, ¿no? O sea, entre el Estado uruguayo y la empresa UPM. El proyecto UPM comprende, no es una planta de celulosa, es una planta de celulosa, una planta de producción de químicos, un ferrocarril, la adecuación de todo el sistema vial de la parte norte del país, del Río Negro, y algunas cosas del sur también, para el paso de camiones que no están circulando hoy en día, o que no sé si recién empezaron, el famoso tritrenes, de puentes, un par de vías férreas que estuvieron abandonadas durante décadas, que se rehabilitan y que seguramente tienen que ver también con el proyecto UPM, un contrato eléctrico que el Uruguay se compromete a comprar una cantidad de energía durante 20 años, después lo vamos a comentar con un poco más de detalle. En fin, es un conjunto solar, un puerto que se le cede a UPM a un costo muy bajo, pero que va a construir ahí una infraestructura nueva para embarcar la celulosa. En fin, es un proyecto mucho más que una planta de celulosa. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es, ya lo dijo acá, ¿no? Matías. 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 Voy a tratar de subir un poco. Perdona. Ya lo dijo Matías, Uruguay invierte mucho en este proyecto. ¿Cuánto invierte Uruguay? Vamos a decir algunos números. No todos los números porque es imposible captarlos en una exposición oral, por lo menos a mí me resultaría imposible. Uruguay invierte 4.600 millones de dólares. Esta cifra nosotros llegamos, la fuimos generando de a poco, ¿verdad? Porque el gobierno empezó mintiendo descaradamente diciendo que el ferrocarril costaba 800 millones de dólares. El ferrocarril a Uruguay le cuesta 2.400 millones de dólares. 148,333 millones de dólares anuales durante 15 años. Eso suma 2.250, 2.225, más 177 que se desviaron del Fondo de Estabilización Energética en la última rendición de cuentas. Y esta cuenta seguramente es incompleta, pero es lo que hay, que se conoce públicamente, que está documentado, y da 2.402 millones de dólares. Uruguay se compromete a comprar durante 15 años 72 millones y medio de dólares de energía. Un exceso de energía que va a tener UPM. Uruguay se compromete, es take or pay, se llama, lo tenés que pagar, si no lo usás no importa. Como son los contratos de generación de energía privados, ¿no? Usted dirá, bueno, pero es energía, sí, pero hay un pequeño problema, ¿no? Uruguay hoy tiene un exceso de generación de energía. Según un informe de UTE que salió hace poco, o de ADME, Administración del Mercado Eléctrico, no, ese es de UTE. Uruguay está utilizando el 65% de su capacidad instalada de producción de energía. Entonces mienten el gobierno. El otro día estuvimos con Fernando Isabela y dijo la mentira, que la demanda de energía está creciendo al 3% anual. Mentira. Los últimos 3 años no creció. Y los últimos 10 años creció, los últimos 20 años creció al 2% anual, ¿no? Y esto obedece a múltiples factores. Bueno, se estancó la economía, se va a empezar a crecer la economía, a crecer la demanda, pero en realidad lo que está pasando es que aumenta la eficiencia energética y aumenta la generación distribuida. O sea, hoy en día a las empresas les es negocio instalar, por ejemplo, parques solares fotovoltaicos para hacer contrato de UTE de compraventa de energía.
y reducir así en gran medida su consumo. Eso es energía que se agrega a la red, pero que no la produce UTE, ¿verdad? Nos comprometemos a comprar a $72.50 el megavatio hora. Hoy, el año pasado, una empresa Excel Energy en el estado de Colorado, en Estados Unidos, consiguió energía firme, o sea, energía eólica con almacenamiento, alrededor de $20 el megavatio hora. Esos son los precios que están manejando hoy de la energía. O sea, en el año 2018 están cayendo todos los años, van a seguir cayendo, todo se presume, y es probable que así sea. Y esta energía que se va a empezar a generar en el 2022-2023. Entonces el gobierno dice otro cuento, que vamos a exportar esa energía a la Argentina y Brasil. Primero que es un mercado cautivo, la energía no se la podemos dar. Si nosotros producimos carne, hay casi 200 países potenciales clientes de esa carne, ¿verdad? Si producimos, no sé, zapallo, lo mismo. La energía no, la energía es Argentina y Brasil. Y la caída del precio, del costo de la energía renovable, es para todo el mundo, también es para Argentina y para Brasil. O sea que es muy difícil plantearse a 20 años, ¿verdad? Un contrato energético a 20 años pensando en la energía. Yo estuve mirando hoy, ayer, perdón, nos están pagando $5 el megavatio, ¿verdad? Me fijé, la cantidad de megavatios hora exportados a Argentina y Brasil y la cantidad de plata ingresada, yo no había visto eso, $5. Energía que la vamos a pagar $72.50. No la necesitamos, hasta, no sé, 2030 por lo menos, es muy poco probable que UTE necesite nueva fuente de energía, y los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, el almacenamiento, todo eso se instala en lapsos relativamente breves, ¿no? En unos 2 años se hace. Bueno, esto entré en bastante detalle con esto porque es una de las cosas que los defensores del gobierno, cuando se animan a hablar, mencionan de nuestros cálculos, ¿verdad? Nosotros en esa cifra de los $4.600 millones incluimos eso, incluimos el viaducto sobre la rambla portuaria, el traslado del puerto pesquero, el traslado de dique Yacos, el dragado del puerto de Montevideo, y después otros que asignamos una cifra tal vez un tanto arbitraria, pero que suman 270 en 4.600. O sea que estas cifras son conservadoras y nosotros las defendemos porque son correctas, o sea, no son cifras incorrectas. Y que las hemos desarrollado a partir de todo un proceso de investigación de fuentes públicas que, si bien están publicadas, no son tan fáciles de acceder. Bueno, nosotros hicimos un flujo de fondos anual, ¿verdad? El gobierno miente, tiene un estudio que publicaron, está en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicen que va a haber recaudación por $120 millones por distintas fuentes impositivas, ¿verdad? Entonces inflan el número de empleos, ahora vamos a ver el número de empleos, inflan la recaudación en la silvicultura impositiva y el Banco de Previsión Social, hacen una manipulación de las cifras. Yo tengo un trabajo que está en el blog se llama Resonando en Fénix, ya lo decimos, donde examinamos esto minuciosamente utilizando las cuentas nacionales en forma correcta. Y es curioso, publican un informe basado en cuentas nacionales y dicen disparate conceptual, no voy a entrar ahora porque, en relación a la interpretación de las cuentas nacionales, ¿no? Bueno, el empleo. Nosotros, OPIPA publica un cuadro donde detalla los distintos ítems del empleo en el sector forestal. Ese cuadro empieza en el año 2007. ¿No? En el año 2007, la primera planta de celulosa empieza a producir celulosa en noviembre de 2007. O
sea que en el año 2007 prácticamente no se produjo celulosa en el país. Hay una versión de 2018, pero yo pusimos acá en este trabajo que anda por ahí, que después se lo mandó por correo electrónico a los que no lo tienen. 2016. En 2016 se están produciendo algo así como 2,5 millones de toneladas de celulosa. ¿Cuánto aumentó el empleo? Nosotros discriminamos dentro del sector forestal lo que es la celulosa. Eso no lo hace OPIPA, pero utilizamos criterios de OPIPA para asignarle un porcentaje, ¿no? A lo que es la producción de celulosa, estrictamente, porque es lo que está en discusión, ¿verdad? Bueno, el aumento del empleo en la celulosa es de algo más de 1.000 puestos de trabajo, ¿no? Pasamos de producir 0 celulosa a 2,5 millones de toneladas por año, y eso aumenta 1.000, 1.100 y pico, 1.200 puestos de trabajo. Esto es datos oficiales. Acá no estamos haciendo cuentos, ¿verdad? No estamos asignando cosas. Es lo que dice las estadísticas de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria, del Ministerio de Ganadería y Agricultura. El Producto Bruto Interno. Dicen, porque va a aumentar un 3%. No, el gobierno dice 1,8% el Producto Bruto Interno. Y se queda corto. Si vemos cómo aumentó el Producto Bruto Interno con las otras dos plantas de celulosa, el estimado es que va a aumentar entre 2 y 3%, y más cerca de 3% que 2%. Bárbaro. ¿Y para qué sirve eso? Si el empleo no aumenta. Para comparar, en este país hay 1.600.000 asalariados, ¿no? Y se perdieron como 50.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. O sea, entonces, 1.000 puestos de trabajo. ¿Qué son 1.000 puestos de trabajo? Está bien, para los que tienen su puesto de trabajo es muchísimo, pero en el conjunto del país no es nada, ¿verdad? Y estamos pagando 4.600 millones de dólares por esos puestos de trabajo. Haciendo un análisis incluyendo el trabajo en la construcción de la planta, los 3.000 puestos de trabajo durante 3 años más o menos, proyectándolos, ¿no?, a 15 años, agregando los puestos de trabajo eventualmente, la construcción del ferrocarril, la construcción del puerto, en las otras obras, haciendo un estimado, se podría hablar de 1.600 puestos de trabajo durante 15 años, ¿no? Dividiendo esos que van a estar en 3 años, llevándolo a 15, ¿verdad? 1.600 directos y aplicando un coeficiente más o menos internacionalmente reconocido, 4.000 en total, incluyendo indirectos, ¿no? Entonces, hablamos del Producto Bruto Interno. Sí, el Producto Bruto Interno aumenta. ¿Cuánta plata se vuelca al mercado de esta inversión? UPM declara que va a invertir 3.050 millones de dólares. O sea, Uruguay va a invertir el 60% del total, que da 7.000 y pico de millones de dólares, ¿no? ¿Cuánto va a ganar UPM? Conservadoramente. Por primera vez, nosotros hace 2007 con Gustavo Melasi venimos estudiando la ganancia de la pastera en Uruguay. Rebuscando información abajo de las piedras, de todos lados. Bueno. Ahora UPM dice, muy olímpica en su presentación a los inversores en julio, que la celulosa le cuesta $280 la tonelada. Agregándole amortización y depreciación, deben estar, posiblemente llega a 350 la tonelada. Poniendo un precio alrededor del promedio de los últimos 10 años de $600, van a ganar no menos de 500 millones de dólares por año. Están en zona franca, o sea, no van a pagar impuestos. Pero además, en el contrato hay un acuerdo de precio anticipado, porque si bien la producción de celulosa está en zona franca, está exenta, la forestación de celulosa no está exenta. Le sacaron la excepción en la reforma fiscal de 2007-2008. Pero, ¿qué hacen? Un acuerdo de precio anticipado, el precio al cual la Forestal Oriental, o sea, UPM se vende a sí misma, UPM de los Montes se vende a sí misma la celulosa en la zona franca. Evidentemente van a manipular ese precio, para que tampoco la forestación pague impuestos. Entonces vamos a tener una zona franca
de 380.000 hectáreas, porque UPM declara que tiene entre propias, arrendadas y contratadas la producción de 380.000 hectáreas de eucalipto. Pero ¿para qué sirve el aumento del PBI? Y bueno, para pedir plata prestada, ¿no? Eso se desprende de la declaración del gobierno, un razonamiento, ¿no? El famoso coeficiente deuda-producto, que el otro día vimos a Fernando Isabela, economista, jerarca de OPP, decir que ponerlo como criterio, cuando se evalúa la deuda pública es uno de los criterios, y a mi juicio no es el más importante. Bueno. Pero, ¿dónde está? Uno lee los informes de las consultoras, de las calificadoras de riesgo, de Fitch y de Moody's, ¿no? El informe, no es el resumencito que publica la prensa, ¿verdad? El informe de verdad, y descubre que consideran positiva la instalación de UPM a los efectos de la sostenibilidad de la deuda uruguaya, ¿no? Pues las calificadoras, ¿qué hacen? Hacen un informe para que los inversores, los fondos de inversión, los fondos de pensión, decidan si compran deuda uruguaya o no compran deuda uruguaya, ¿no? Esencialmente ese es su papel. Pero no ponen el aumento de la deuda, porque si el Estado uruguayo va a invertir 4.600 millones de dólares para que se instale UPM, eso es todo deuda. El Estado uruguayo tiene déficit fiscal, un déficit fiscal del 5% del producto. No tiene plata en el banco para decir, bueno, saco de la plata del banco y la invierto. Tiene que contratar nueva deuda para realizar esa inversión, ¿no? Entonces, el producto aumenta un 3%. Nosotros somos más optimistas que el gobierno. Aumenta un 3%. Pero ¿saben cuánto aumenta la deuda? La deuda aumenta un 6% del producto. Y eso teniendo en cuenta los ingresos que va a tener este uruguayo, porque este uruguayo va a tener algunos ingresos. Por ejemplo, el ferrocarril nos cuesta 148 millones de dólares anuales, agregándole esos 177 millones nos cuesta 180 millones de dólares anuales durante 15 años. Pero UPM va a pagar por usar la vía, ¿verdad? ¿Se justifica? Van a transportar 2 millones de toneladas de celulosa por año, más un séptimo de eso más o menos de productos químicos que van a ir de Montevideo a Durazno, ¿verdad? Ustedes lo llevan a Rossi, seguramente. ¿Pero saben cuánto va a pagar por eso? 6 millones. Nosotros nos cuesta 180 y ellos van a pagar 6. La justificación económica financiera de ferrocarril son esos 6 millones. Más, supongamos que hay 500.000 de toneladas más de otros usuarios de la vía que podamos decir que paguen 2 millones más, o 3 millones más. Ese es los números, ¿verdad? Esa es la mentira. Esa es la salvajada que es esto desde el punto de vista económico. Dice, bueno, porque vos haces una carretera y no es rentable. Están arreglando la calle acá. Sí, pero para un poquito, por ahí circulamos miles y miles de personas todos los días. Miles y miles de empresas mueven su carga, de personas van a su trabajo o se van a divertir. Esto es una vía que el 80%, según un informe que está ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas, es para UPM, el 80%. Entonces, bueno, la perversidad abunda. Hablamos del empleo, hablamos de el Producto Bruto Interno, para que se hagan una idea, ¿no? ¿Cuánto Producto Bruto Interno genera, medido en moneda constante, peso 2005, genera cada actividad económica, ¿no? Entonces la construcción genera alrededor de 600 pesos, ¿no? Esa medida, cada puesto de trabajo, ¿no? La agropecuaria anda por ahí, la pesca genera mucho menos, en fin, más o menos anda en eso, 600, 500, 250, según la actividad. ¿Saben cuánto genera la celulosa? 17.000 pesos. De ahí surge esa enorme disparidad entre
lo que aumenta el Producto Bruto Interno por la celulosa y el reducidísimo impacto que tiene en el empleo. Bueno, ¿cómo se negoció este contrato? Porque usted dice, bueno, no, pero si no es instalado, si no le damos todo eso, no se instala UPM. Ese caballito de batalla del gobierno, ¿no? Para que se instalen tenemos que darlo. Pero ustedes ven la presentación a los inversores, Julio, y declaraciones de algunos jerarcas de UPM, y ellos lo dicen clarito. Empezaron a plantar los eucaliptos en 2010, y en la presentación dice, tenemos plantadas 380.000 hectáreas que son suficientes para abastecer la planta que tenemos y esta misma. O sea que este contrato aparentemente se empezó a negociar alrededor de 2016. ¿Cuál era la situación? De un lado estaba UPM, que tenía plantados los eucaliptos que estaban creciendo, ¿no? Y que tenía que cosecharlo, porque eso no... O sea, puede poder toda la vida y sigue creciendo, porque cada vez crece menos y cada vez se hace más antieconómica, ¿verdad? El monte. ¿Y Uruguay qué necesitaba? ¿Por qué necesitaba una planta de celulosa en Uruguay? A ver, explíquenme. Para nada. Ahora sí, UPM sí precisaba una planta de celulosa. Y si no, ¿qué iban a hacer con los palos esos? ¿Se los iban a meter, ya saben dónde? Tenían que sacarlo. O lo sacaban a un costo enorme, ¿verdad? Con camiones, ¿no? Pero sí, nosotros hacemos un ferrocarril que está notoriamente sobredimensionado para trasladar esos 2 millones de toneladas de celulosa. Y qué curiosidad, ¿no será que esa es la posibilidad que se abrieron con el que tienen el ferrocarril, el puesto del centro de acopio en Durazno y el puerto? De que si ellos en determinado momento no les conviene producir la celulosa acá, les facilitamos la salida de los troncos, ¿verdad? Y bueno, yo un poco para cerrar, pero bueno, alternativas, ¿verdad? Bueno, digan, a ver, sí, usted, esto está todo mal, pero y le dijimos, bueno, vamos a agarrar esos 4.600 millones de dólares, ese flujo de fondos negativo, o sea, plata neta, nota después de los aportes que pone el Estado uruguayo, que anda en el entorno de los 230 millones de dólares por año, durante 15 años, si lo calculamos a 15 años. Si lo calculamos a 30 años son 100 millones, porque se diluye, ¿verdad? Los pagos del ferrocarril, por ejemplo, son por 15 años. Después, supuestamente, igual durante varios años más hay que pagar un mantenimiento que es como tipo 12 millones de dólares por año, que también está inflado. Pero bueno, en definitiva, ¿qué hacíamos con esa? Si vamos a suponer que el Estado uruguayo dice, bueno, vamos a hacer un shock keynesiano en la economía, ¿no? Lo que hicieron los chinos en la última crisis financiera, 2009-2010. Vamos a hacer un shock keynesiano, vamos a meter esa plata para activar la economía y resolver una necesidad. Vamos a construir viviendas con esa plata, ¿no? Entonces nosotros hicimos un cálculo utilizando fuentes públicas, fuentes correctas, del costo, de la mano de obra por metro cuadrado, todas las condiciones. Vamos a hacer vivienda económica. Y se pueden producir alrededor de 6 por 15, 90, no, 5.000 viviendas anuales. 5.000 viviendas por año, mucho más de lo que está construyendo todo el Estado uruguayo en este momento, incluyendo MEVIR, la Agencia Nacional de Vivienda, las intendencias, mucho más. 5.000 viviendas. Para hacer esas 5.000 viviendas hay que emplear en forma directa, durante 15 años, en forma permanente, 6.000 personas. Y se generan, entre puestos de trabajo directo e indirecto, alrededor de 20.000 puestos de trabajo, con un encadenamiento de la economía mucho mayor. Entonces, esto es todo, lo que estoy diciendo es todo objetivo. Esto es objetivo. O sea, no solo la primera planta de celulosa, la Evonia, el Estado uruguayo le dio la exención fiscal. Bien. La segunda ya empezaron a entreverarla, ¿no? Hicieron aquel contrato de inversión que primero era secreto, que el ex fiscal Viana
le hice una presentación judicial, después fui a Casar Público, era bastante escandaloso, pero al lado de esto era una risa, ¿verdad? Y esta, en lugar de reducirle los beneficios a toda esta industria de la celulosa, que es ampliamente rentable y que no los necesita, que el Estado uruguayo la viene financiando desde el año 1987, que se aprobó la ley con subsidios, con exenciones impositivas de todo tipo, ¿no? Y lo es al revés de lo que se hace, o sea, se subvenciona una actividad industrial para decir, bueno, que empiecen a trabajar, que empiecen a producir, que alcancen la rentabilidad, después se les sacan los subsidios, eso es lo que, ¿sabes? Todos los proyectos. Pues otra mentira de estos delincuentes. Dicen que se le da un PM los beneficios que se da a cualquier empresa uruguaya. Cualquier empresa uruguaya que se presenta con un proyecto de inversión le dan los mismos beneficios, pero esto es mentira. Yo voy a poner una fábrica, me van a hacer el camino, la carretera, me van a poner una fuente de energía, me van a comprar la energía que produzca. No. Y aparte me van a dar, si me dan beneficios fiscales, me van a dar beneficios fiscales acotados. Me van a exonerar una parte del IRAE, acá se le exonera todo, solo por exoneración de IRAE estamos hablando de 125 millones de dólares anuales. Si lo llevamos a 20 años, son 2.500 millones de dólares más que invierte este igual. Porque eso está contabilizado, las exenciones. Se llama gasto tributario. Ustedes buscan gasto tributario en internet, aparece, está cuantificado. ¿Cuánto está invirtiendo el Estado uruguayo en fomentar la inversión? Entonces, yo hago una inversión, sí, bueno, me sancionan el IVA de la inversión, me sancionan una parte, dirá, durante un tiempo limitado, ¿no? Esto es para toda la vida. Y además se le renueva la zona franca de Bosnia, ¿no? Y bueno, yo no sé, yo creo que si estaría bueno dejarla por acá y ver las inquietudes de ustedes, las opiniones de ustedes, las preguntas, lo que sea. Este trabajito que presentamos hoy nos citó el PNUD, fue venir también para vestirse, ¿no? Para justificar los pequeños emolumentos, eso que cobran, porque no le vamos a dar ningún efecto positivo, pero bueno, redactamos un trabajo de 5 páginas, que es un poco un resumen, y en la página Resonando en Fénix tenemos toda una serie de trabajos hechos desde anteriores, ¿no? Desde 2007 y aún desde antes sobre estos temas. Gracias.